Buenas tardes, amigos cibernautas. En el Ciudadano TV, el día de hoy queremos tocar un tema muy interesante que tiene que ver con uno de los temas planteados en la entrevista que tuvo Enrique Peña Nieto con algunos periodistas. Y es el tema de la corrupción, la cultura de la corrupción. Por primera vez en el tiempo que lleva al frente del gobierno, coincidimos en algo con este señor. Y es que creemos, igual que él, que la corrupción es una cultura arraigada en el país, pero lo que no dijo el presidente es que es una cultura que ellos, el PRI y su gobierno, han venido impulsando. Pudiéramos hacer un repaso de muchos temas que justifican este argumento, y en este programa los vamos a tocar, porque creemos que no es válido que se utilice un argumento como el que expresa el titular del Ejecutivo para justificar un tema y manipular el fondo de este asunto. ¿Cuál es el fondo? Bueno, pues que estamos viendo toda una estrategia bien articulada, tenemos que reconocerlo, para establecer las condiciones para que el PRI, obviamente, se mantenga en el poder y además pueda estar en él mucho tiempo. Así es que, Mauricio, el día de hoy yo creo que este tema nos da para tocar varias aristas y para empezar nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Cómo ves? Le hicieron una escenografía a modo a Enrique Peña Nieto y ahí surgen planteamientos muy interesantes que vale la pena detenernos a analizar. Pues así es, estimado Jorge, la verdad es que estamos completamente de acuerdo ahora con Enrique Peña Nieto cuando señala que la corrupción es toda una cultura en el país. Claro que es una cultura en el país, basta ver lo que presenta Luis Estrada en su trilogía de películas, La Ley de Herodes, Un Mundo Maravilloso y ahora la que se va a estrenar en breve, que es La Dictadura Perfecta. Obviamente esta película, La Dictadura Perfecta, tiene un título muy sugestivo que en su momento fue así como la llamó al priismo, precisamente Vargas Llosa, el premio Nobel de Literatura peruano, él, cuando dijo que el PRI era la dictadura perfecta. Entonces, desde luego que estamos completamente en sintonía con esta declaración de Enrique Peña Nieto. Y para muestra basta un botón. Él cuando habla sobre esta situación de la cultura de la corrupción, bueno, pues tenemos ahí a su tío nada más y nada menos que, bueno, el cochinero que le dejó ahí Arturo Montiel, nada más que a su sobrino, el próximo presidente de la República, que era como se veía desde aquel entonces. Y bueno, ¿qué le pasó precisamente a este exgobernador? Nada, absolutamente nada. Y podemos hablar de un sinnúmero, bueno, ¿qué podemos decir de de la familia Salinas de Gortari? Ejemplares finísimos de lo que es el proceso de corrupción en este país, y así podríamos hablar de muchos casos al respecto, pero aquí lo más relevante es precisamente colocar en el tema cómo es posible que en este momento ya tienen todo este diseño, como tú lo señalas, respecto a cómo se quieren perpetuar en el poder. ¿Qué fue lo que vimos recientemente? Bueno, pues en esta semana se avientan la tirada nada más de lo de Carreño Carleón, de utilizar el Fondo de Cultura Económica como un mecanismo de convocatoria para tener ahí a periodistas pusilánimes que supuestamente entrevistaron a Enrique Peña Nieto. Entonces, empiezan con la parte mediática, ahí van ellos. Luego, la segunda acción es, sale César Camacho, presidente del PRI, a impulsar la consulta para la disminución de las plurinominales, tanto de diputados federales como de senadores. Y luego, lo que viene ahorita, de manera secuencial, es todos los spots respecto al tema relacionado con el asunto de poder en este momento colocar el informe de gobierno, el segundo informe de gobierno. Y luego, ¿qué más está prosperando? Pues toda esta campaña de ensalzar todo lo que supuestamente son las reformas estructurales. Y desde luego esto es para cambiar la percepción de lo que se tiene, y que además ellos no son tontos, ellos sí tienen las encuestas de la neta del planeta de cómo está percibiendo el país al presidente Enrique Peña Nieto, y con las reformas estructurales desde luego que vino hacia la baja. Así que esa es la verdad, eso es lo que tenemos como toda una andanada para perpetuarse en el poder, para mantener el ciclo de corrupción. Y bueno, la situación es
que ni siquiera está impulsando las instituciones que él se comprometió precisamente para combatir la corrupción. Bueno, y en este caso tenemos una Secretaría de la Función Pública que jamás, ¿te acuerdas de aquellos momentos en donde el panismo también dijo por ahí que iban a agarrar a los tiburones y a los peces gordos que ya venían? Y que bueno, pues Vicente Fox también hizo sus chambonadas, nunca metió a la cárcel a un verdadero priista de esos corruptos, que debió en su momento haberlo hecho cuando en el 2000 tomó la presidencia. Y entonces, ese es el círculo en donde se mueve Enrique Peña Nieto junto con el panismo, junto con el priismo, y que han venido precisamente gobernando este país, haciéndolo cada día más débil, llevándose toda la parte económica, imponiendo su visión neoliberal, que en este momento lo que tenemos es ese país, un país en donde más de 30 millones de jóvenes no tienen la posibilidad de tener un aliento para una prosperidad laboral, una prosperidad en materia social y mucho menos en la parte económica. Un país que está devastado. Lo que no se dice ahora es como si no existiera, que en este caso, que la situación del narcotráfico, las muertes que siguen teniendo, todos aquellos desaparecidos que no se han podido en este momento encontrar. En el caso de nosotros en Movimiento Ciudadano, lamentablemente tenemos la pérdida de un gran compañero que era nuestro dirigente de jóvenes aquí en el Distrito Federal, y se han tocado las puertas y no hay ninguna respuesta, pero de eso no se habla de lo bonito, se habla de que el México está en movimiento, se va por el mundo diciendo que las cosas están bien cuando realmente están muy mal. Ahora tenemos al presidente el día de hoy, que es día martes, que se encuentra precisamente de visita allá en California, y bueno, con la economía, solamente California como estado es la octava economía mundial si fuera solamente ellos, así que la verdad es muy desastroso lo que está planteando en este momento Enrique Peña Nieto, porque ese reconocimiento es escupir para arriba. Es en este momento, y bueno, ahí no tuvimos la fortuna de que estuviera un periodista de a de veras que le pudiera cuestionar esto que estamos diciendo, porque las evidencias ahí están claras. No olvidemos a Luis Echeverría Álvarez, no olvidemos a José López Portillo. Estoy hablando de los presidentes que a mí todavía me tocaron, bueno, de mi generación, que nos han tocado padecer, desde, en este caso, desde Luis Echeverría hasta él, así pasando por los dos panistas, tanto Vicente Fox como Felipe Calderón. Y la situación es esa, estimado Jorge, sí es lamentable, están haciendo todo lo necesario, pero además no lo hacen solo, lo hacen con sus cómplices. ¿Quiénes son sus cómplices? Pues los medios de comunicación, toda la élite económica del país, que bueno, algunos de ellos ya están incluso dejando el poder a sus hijos. Estamos hablando de gente como don Mario Vázquez Raña, que ahora ya su hijo Mauricio es el que maneja prácticamente los negocios, o en el caso de Olegario Vázquez Raña, que ahora ya su hijo el que lo maneja, y estamos hablando de, en este caso, de los deudos de Zambrano, y estamos hablando de los Servige, y estamos hablando de todos estos personajes que en realidad son los que han construido todas estas empresas, y que bueno, ahora en coordinación, bueno, obviamente los Azcárraga y otros personajes que son los que están en esta coordinación, pues para imponernos el país que ellos supuestamente ven con prosperidad. Así que pues, estimado Jorge, pues no sé qué más quieras añadir a esta situación, pero sí la situación es muy grave, de cómo la corrupción, pues simple y sencillamente, ni a ti, ni a mí, y creo que ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis bisnietos, nos va a tocar ver que la situación se modifique. Y concluyo, ojalá puedan ustedes ver las 3 películas de Luis Estrada, porque ahí está perfectamente determinado quién es quién en materia de corrupción. Así es, Mauricio, como tú bien dices, tenemos un panorama muy complejo. Estos puntos que acabas tú de tocar, la verdad es que nos daría para mucho, pero yo quisiera detenerme en algunos en particular. Por ejemplo, en el caso de las reformas estructurales, si hiciéramos un sondeo de la percepción que los ciudadanos tienen sobre los beneficios que estas reformas le van a generar, pues yo creo que no sería tan certera, tan beneficiosa la respuesta para el gobierno federal. En cambio, si vemos por qué plantean eliminar o disminuir el número de diputados electos bajo el principio plurinominal, pues tiene un doble objetivo. Primero, granjearse, obtener las simpatías populares. Y segundo, pues obviamente tú ya lo mencionaste, es consolidar el control de un partido en el Congreso. Ya
todos sabemos que la figura de las pluris surgen como un medio para darle representación o representatividad a las minorías en el país. Obviamente se buscaba evitar que hubiera un solo partido que tuviera el control total en el Congreso, como en el pasado ocurría, y que esto obviamente generara contrapesos para que no se dieran escenarios como los que ahora se dan. Nos vende la idea de que ya hay pluralidad y de que se aprueban reformas porque se logran acuerdos o consensos. La verdad es que lo que buscan es eliminar el acceso al Congreso de algunas minorías, como les llaman, algunos partidos pequeños, para consolidar un sistema bipartidista. No es casual que el PRD esté en contra de este planteamiento y obviamente el Movimiento Ciudadano no lo compartimos, no creemos que necesariamente disminuyendo el número de diputados bajo este principio, pues se va a obtener ahorros económicos en la Cámara o se va a lograr una mayor efectividad en los resultados del trabajo parlamentario. En fin, es una medida populista que tendrá que pasar todavía por la Suprema Corte en caso de que el PRI logre el 1.600.000 firmas que se requieren, que marca la ley, y que además pues, de las propuestas de consulta que plantean el PRD sobre la reforma energética, el PAN sobre el incremento del salario mínimo y ahora el PRI sobre disminuir el número de diputados y senadores plurinominales, pues la que menos razón de ser es precisamente la del PRI. Pero como tú mencionas, yo creo que este tema ya está siendo cocinado, vamos a tener que chutarnos muy seguramente las 3 consultas. ¿Por qué? Pues se va a buscar que haya cierta pluralidad, pero en el caso de la reforma energética, nosotros sí creemos que se requiere, porque hay una percepción dividida de los beneficios de esta reforma. En el caso del salario, pues igual que el del PRI, son medidas que buscan una rentabilidad electoral y esto, ¿qué es lo que va a generar? Pues, según ellos, según los cálculos del PRI y del PAN, generarles simpatías. Yo no dudo, nadie en su sano juicio estaría en contra del incremento al salario mínimo y nadie en su sano juicio estaría en contra de que se disminuyan los diputados. ¿Por qué? Pues porque obviamente las condiciones económicas del país demandan una mejor percepción de los trabajadores y el prestigio que tienen los diputados y los senadores en el país pues es muy bajo. Entonces, yo creo que, como tú bien lo has mencionado, Mauricio, tenemos toda una estrategia planteada, elaborada, construida jurídicamente y políticamente para redituar en beneficios electorales al partido en el poder y obviamente para restarle presencia a otras visiones de país. Nosotros, el Movimiento Ciudadano, seguiremos trabajando para que sean los ciudadanos los que lleguen a los congresos de la Unión y los estatales, pero sobre todo nosotros consideramos que el cambio está en nosotros, en los ciudadanos. Así es que informémonos, investiguemos, por favor no nos quedemos con lo que nos dicen los medios electrónicos. El país demanda cambios y los cambios solamente van a venir si de manera razonada y consciente emitimos nuestro voto. Así es que si les gusta lo que aquí les planteamos, por favor denle me gusta y estamos con ustedes en la próxima emisión.